Dios bendiga al hermano Alexander. Como antes ya les había dicho, hermanos, esto no es de cobardes, es de valientes, hermanos. Pero todo cuesta, hermanos. No, nada es fácil. Todo quiere un esfuerzo de parte nuestro y todo quiere también, hermanos, que Dios así lo haya decidido. Quiere, hermanos, que Dios obre en nosotros, porque nosotros podemos estar dispuestos y querer subirnos acá, pero si no es la voluntad de Dios, hermanos, no vamos a poder. Todo se hace bajo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponerlo de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Digámosle, buen Dios y Padre, que estás en los cielos, bendito Dios, esta noche, Señor, estamos una vez más, Señor, aquí en este lugar, Padre, para predicar su palabra, Dios, siempre creyendo en su palabra, confiando, Señor, en su misericordia, creyendo, Señor, en aquel versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. Yo sé, Señor, que usted responde, Padre, toda petición hecha por cada uno de sus hijos. Usted conoce el estado de cada uno de nosotros. Usted conoce, Señor, nuestra vida a plenitud, a perfección. Usted sabe, Señor, de qué tenemos necesidad. Usted conoce, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, bendito Dios. Algunos se pueden imaginar cosas de cada uno de nosotros, pero solo usted conoce la verdad. Solo usted conoce cómo estamos. Solo usted conoce cómo vivimos. Solo usted conoce cómo nos conducimos. Porque usted lo sabe todo, Dios. Esta noche, bendito Dios, yo pongo, Señor, esta palabra, Señor, que vamos a leer en sus manos, para que sea usted, bendito Dios, usando mi vida, Señor, y a través de mis labios, usted hable a su pueblo, Padre. Bendito Dios, esta noche, tome el control de cada uno de nosotros. Toma el control de mi vida, Señor, y habla mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Busquemos ahí, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Busquemos ahí el capítulo 5, hermanos. Capítulo 5, versículo 34, hermanos, vamos a leer hasta el 42. Hechos 5, 34 al 42. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que
le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Sentémonos, iglesia. Versículos, hermanos, que nos vienen hablando, hermanos, y nos vienen enseñando, hermanos, que todos nosotros, hermanos, como servidores de Dios, siempre en algún momento, hermanos, vamos a pagar un precio. Le puse al tema, hermanos, como servidores de Dios tenemos un precio que pagar. Todos, hermanos, como servidores de Dios, tenemos que pagar un precio, hermanos. Y ese precio, hermanos, a muchos servidores a veces los hace retroceder, hermanos, del camino que Dios les ha marcado, que Dios les ha puesto para que caminemos, hermanos. Muchos servidores, hermanos, al sentir la presión, hermanos, se retroceden. Y eso, hermanos, no lo he visto solo yo. Ustedes han sido testigos, hermanos, de eso. ¿Cuántos han pasado a predicar aquí? Pregúntese ahora dónde están. No resistieron, hermanos. Pero esta noche, hermanos, el llamado de Dios para todos nosotros, como servidores, como sus hijos, es, hermanos, que no perdamos la confianza en el Dios que nos ha llamado. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, creyendo, hermanos, en la palabra que Él nos ha dado. Recuérdese que hay un versículo, hermanos, que dice, hermanos, clama a mí y yo te responderé. Ese versículo, hermanos, debemos de hacerlo nuestro todos los días, hermanos. Porque pasamos por momentos duros en la vida, hermanos, y pasamos momentos difíciles como servidores de Dios. No como pueblos ajenos a Dios, hermanos. Usted sabe que todos aquellos que están lejos de Dios pasan momentos difíciles, pero a ellos les da igual. Pero ellos, hermanos, encuentran la solución en otro lado o buscan la solución por otros medios, hermanos. Pero usted y yo sabemos, hermanos, que solución a nuestros problemas no hay en otro lugar más que solamente en Dios. Amén, así es. Solamente en aquel que nos ha llamado, Él tiene la solución, hermanos, a todos los problemas que podamos nosotros atravesar. Como hijos de Dios, hermanos, pasamos momentos difíciles, y es que eso, hermanos, ya está dicho, hermanos, porque el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y donde quiera que usted y yo estuviéramos, ahí iba a estar Él. Pero en ningún momento Dios dijo que quitaría las tribulaciones del medio de nosotros. En ningún momento el Señor dijo que iba a quitar los problemas, que iba a quitar las enfermedades. No lo dijo el Señor. Él ha prometido estar, Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido cubrirlos, Él ha prometido, hermanos, bendecirnos. Amén, aleluya. Pero usted y yo, como pueblo del Señor, siempre vamos a padecer tribulaciones. Y si no veamos, hermanos, estos siervos a los cuales hemos leído, hermanos, pero siempre Dios, hermanos, usará personas para que puedan ayudarnos, y personas quizás ajenas a Dios.
Ahí acabamos de leer un versículo, hermanos. Y Dios siempre, hermanos, tiene la solución. Tal vez para nosotros se vuelve oscuro, hermanos, ese momento en el cual nos encontramos, hermanos, que no hallamos para dónde salir, para dónde agarrar, hermanos. No hallamos para dónde correr. Tal vez para nosotros en ese momento es muy difícil. Pero si usted y yo, hermanos, en verdad hemos creído en Dios, no tendría que pasar eso. No tendríamos que sentirnos así, preocupados, hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que tenemos a un Dios que todo lo puede. Amén. Sabemos que tenemos a un Dios, hermanos, que nos conoce perfectamente. Y Él sabe, hermanos, de nuestras necesidades. Él conoce cuál es nuestra preocupación. Él conoce, hermanos, qué usted y yo necesitamos. Él sabe todo. Y entonces, hermanos, por eso no debemos de sentirnos preocupados. Debemos de gozarnos en las tribulaciones, en la aflicción, hermanos, en los problemas. Debemos de gozarnos, hermanos. Debemos de disfrutar esos momentos. Porque si usted y yo estamos pasando dificultades, hermanos, eso significa que estamos haciendo bien las cosas. Pero si no pasamos tribulaciones, no pasamos angustias, hermanos, y el evangelio para usted, el evangelio que usted vive, es bien fácil vivirlo, entonces preocúpese. Porque puede ser, hermanos, que no esté bien con Dios. Porque todos los hijos de Dios vamos a enfrentar problemas. Todos los hijos de Dios vamos a enfrentar, hermanos, dificultades. Vamos a padecer enfermedades quizás. Y aunque algunos puedan decir que quizás esté en pecado, o la hermana esté en pecado, por eso está enfermo. No, hermano. No. No siempre es así. Es que tenemos que pasar por esos momentos, porque tenemos que ser, hermanos, nosotros tenemos que pasar esos momentos para que nuestro carácter, hermano, sea más firme, más fuerte, hermano. Tenemos que pasar por ese proceso, hermano, porque es parte, hermano, de la preparación que Dios tiene con usted y para conmigo. Dios nos prepara a través de todas esas adversidades que pasamos, hermanos, pero muchas veces no entendemos, hermanos, el proceso de Dios. Muchas veces renegamos. Muchas veces culpamos a los demás. Muchas veces hasta le preguntamos a Dios por qué. Porque deberíamos decirle gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Hay que darle gracias a Dios por todo. Recuérdese que hay otro versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas. Y ahí no está apartando nada. Todas las cosas dice. O sea, llámese enfermedad, llámese pobreza, llámese hambre, llámese todo tipo de problema. Pero todo eso nos debe de ayudar a mí. Porque ese es un proceso por el cual el Hijo de Dios pasa. Aquí leímos, hermanos, en el versículo 34, que dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, verdad, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Este hombre no estaba diciendo eso por sí solo. Este hombre estaba siendo usado por Dios. Porque Dios dice que Él nos guardará. Él nos protegerá. Y como Él, hermanos, no, usted y yo no podemos esperar ver que Dios baje y nos cubra. Él va a usar personas así. Sí, Señor, y así es. Él va a usar otras personas. Amén, aleluya. Y ahí está usando a este hombre. Sí, Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que a sus hijos se les dé la libertad. Por eso dice, como servidores de Dios, tenemos un precio que pagar. Ellos están pagando el precio. Y muchos han pagado el precio, hermanos.
En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos Señor, así de los servidores de Dios que han pagado un precio por servirle a Dios. Hay personas que no negaron a Dios, a pesar de todo lo que les iban a hacer, ellos nunca negaron a Dios. Y eso, hermanos, son ejemplos que nosotros tenemos que ver y aprender de ellos. Que no debemos negar a Dios por ninguna circunstancia de la vida. No tenemos que negar a Dios, ni de palabra, ni de hechos, hermanos. A veces negamos a Dios con nuestras actitudes. Y ahí debemos de tener cuidado, hermanos. Porque como decía nuestro pastor, que podemos decir amén, amén, pero solo Dios sabe cómo estamos. Solo Dios sabe si ese amén es verdadero o ese amén sale de un corazón contrito y humillado. Solo Dios sabe si ese amén sale de un verdadero hijo de Dios. Porque muchas veces, hermanos, decir amén no cuesta. Así es. Como tampoco cuesta andar una Biblia debajo del brazo. Sí, Señor. No cuesta que una hermana se ponga una mantelina, no cuesta, hermano. Es que la verdad es cómo estamos delante de Dios. Amén, aleluya. A veces parecemos demasiado, hermanos, pero nos preguntamos muchas veces, ¿por qué? Pero aquí, hermanos, vemos que en el versículo 35 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y él les cuenta una historia. Él les cuenta, hermano, lo que él había visto. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después, dice, de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también, dice él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Hermanos, esto nos está diciendo, hermanos, lo que dijo este sabio Gamaliel, según lo que dice la Biblia. Hermanos, dice que lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios perece. Así es, amén. Así que por eso, hermanos, lo que es de Dios prevalece. Aleluya. Ay, Señor. Y lo que no perece, hermanos. Ay, sí, amén. Así que no se preocupe cuando ya no vea al que usted quiere ver, al que usted quiera ver. Porque lo que es de Dios se va a mantener. Amén. Lo que es de Dios se mantiene firme. Gloria a Dios. Se mantiene donde Dios lo ha llamado o la ha llamado. Pero lo que no es de Dios, hermano, eso tiene que salir, porque Dios a veces hace limpieza, hermano. A veces limpia el templo, limpia su templo. Así que preocupémonos, hermanos, por ser de aquellos que somos de Dios y vamos a prevalecer. Preocupémonos, hermanos, por mantenernos firmes en el lugar que Dios lo tiene o la tiene, hermanos. Preocupémonos por eso, hermanos. Lo que no es de Dios, eso va a perecer, pero lo que es de Dios, hermanos, eso va a mantenerse en pie, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo obra, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es que lo que es de Dios, hermanos, no se va a poder destruir. Nadie va a poder destruir la obra de Dios. Muchos van a tratar de hacerlo, pero no van a poder. Hay muchos hermanos que han sido ofendidos. Hay muchos hermanos, hermanas que se han sido tratados mal. Pero ahí están, hermanos. Eso significa que son de Dios. Pero aquellos hermanitos que con una pequeña mirada se van, esos no son de Dios. Esos no son de Dios. Porque el que es de Dios tiene que resistir. Amén.
Los que somos de Dios tenemos que resistir, hermano. Todo lo que venga, tenemos que resistir. Y sabe, y estamos hechos para resistir, porque Dios está con nosotros. Y si Dios no está con nosotros, entonces no estuviéramos hechos para resistir. Pero como Dios está con usted y está conmigo, podemos resistir todo lo que venga, hermano, en contra de nosotros. Porque ¿quién está con nosotros? Pues Cristo, el poderoso de Israel. Él está con nosotros. Y entonces, hermanos, tenemos que tener esa resistencia, porque Él ha dado a cada uno de nosotros. Por eso le digo, aquellos que con poquito salen corriendo, esos no son de Dios. Yo lo siento, pero la verdad hay que decirla, porque la verdad es verdad, pues, y no podemos negarlo, hermanos. Si usted es de Dios es porque aquí está todavía. Pero si no está aquí, no es de Dios. Y dice, hermanos, el 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Qué tremendo, hermanos. Después de azotarlos, todavía los intimidan y les dicen que no hablaran en el nombre de Jesús. Qué tremendo. Y los apóstoles obedecieron, hermano. No obedecieron. Pues ni usted ni yo vamos a obedecer esa palabra. Vamos a obedecer a aquel que nos ha llamado. Vamos a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es nuestro jefe. ¿Sabía usted eso? Que Dios es nuestro jefe. Y dice el 41, hermanos, y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Mira, hermanos, estos hombres estaban presos y además de estar presos los azotaron, hermanos, les dieron azotes, pero salieron enojados. No salieron enojados, ¿verdad? Salieron gozosos, hermanos, y salieron gozosos porque se dieron cuenta, hermanos, que a causa del nombre de Jesús habían sido azotados. Entonces dijeron estos hombres, entonces sí, hemos sido llamados por Dios. Aleluya. Somos dignos de ser azotados. Pero no salieron enojados, no se fueron, hermanos, ahí siguieron predicando el evangelio, hermanos. Pero nosotros con poquito salimos enojados, ¿verdad? No nos han azotado todavía, hermanos. Solamente lo han ignorado y ya se enojó. Ya no les gustó. Pero estos hombres, hermanos, fueron azotados y no se enojaron, salieron gozosos, contentos, como que si les gustara, hermanos, el ser azotados. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si uno de nosotros le hicieran eso, hermano? Se va de la iglesia, hermano. Deja de ser cristiano. Me equivoqué, diría por allá. No, hermanos. Se equivocara si se fuera de la iglesia, se equivocara si se fuera, hermano, dejara de ser evangélica, dejara de ser cristiano, entonces estaría equivocado. Pero los hijos de Dios tenemos que soportar, hermanos, todo lo que venga en nuestra vida. Pueden venir muchas cosas, hermanos. Como le dije al principio, podemos padecer pobrezas, hermanos. Pero eso, que no nos quite el deseo de seguir adorando a Dios. Que no nos quite, hermanos, el gozo. Sigamos alegres, sigamos contentos, hermanos. Porque sabemos que si hoy no tenemos, pero mañana Dios va a proveer. Mañana Dios proveerá, hermanos. Y vamos a poder hacer lo que no hicimos hoy. Porque así obra Dios, hermano. Dios prueba su fe. Dios prueba nuestra fe, hermano. Muchas veces Dios hace eso. Dios prueba nuestra fe. Yo ya le he contado, hermanos, una historia acerca de lo que yo viví un día, hermanos, cuando yo era líder.
El supervisor dijo que había una hermana que la había dejado el esposo. Y eso no era problema de nosotros, ¿verdad? La había dejado el esposo. Pero el supervisor dijo que tenía no sé cuántos niños y había que colaborarle a la hermana. Porque también a eso nos ha llamado Dios. Amén, aleluya. Ayudar al necesitado. Señor. Y eso lo tenía muy claro este supervisor. Y nos dijo en la reunión que él hacía, después reunía a todos los líderes en una casa, hermanos, y ahí nos comentó eso. Y todos nos bolseamos, hermanos. Y yo únicamente andaba $5. Y como me dio pena decirle, le voy a dar todo y déme 3 vueltos. Le dije, tome, le dije a Carlos. Se lo di todo y me quedé sin nada, hermano. Pero fíjense que yo llegué a la casa, cené, al ratito el teléfono, mira, quiero que me recaja bien mi producto. Yo le dije, todavía, yo de gustoso, no, tráigamelo aquí, le dije yo, porque ya noche no puedo salir, tráigame. Me lo llevaron, hermano. Ahí me dio más el Señor de lo que yo había dado. Es que Dios es bueno, hermano, y Dios no se queda con nada. Así es. Dios, si usted hace las cosas de corazón, Dios nunca se va a quedar con nada. Dios le va a recompensar, hermano. Sí, Señor. Por eso es que cuando usted tenga que ayudar a alguien, hágalo. Amén. Y no dude, hermanos. Si es lo único que tiene, déselo. Que no ha leído en la Biblia, pues. Que la viuda, Dios, ¿qué? Lo que le sobraba de la viuda. Dios lo único que tenía. Entonces, hermanos, Dios siempre nos va a bendecir. Pero para que eso pase, usted y yo debemos de estar firmes en creer en Dios. Tenemos que estar firmes, hermanos, en el servicio a Dios, a pesar de todo lo que pueda suceder, hermanos. A pesar de todo lo que podamos padecer. Dios, hermanos, siempre obra a favor de aquellos que le temen y le aman. Aleluya. ¿Usted ama a Dios? Señor. Algo conviene, ¿verdad? Amén, diga. Porque ama a Dios, hombre. Es capaz que si le pregunto si ama a su esposo, gritar. Grite cuando se le pregunte si ama a Dios. Aleluya. Amén, diga, porque es el Dios que le ha dado la vida. Amén, Señor. Es el Dios que nos ha dado todo, hermanos. Señor. Hasta este momento, usted y yo no hemos padecido nada, hermanos. Mire, el 41 lo leímos. Ellos salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, que es sobre todo nombre. Así que no se preocupe cuando lo vean mal, no se preocupe. No se preocupe cuando hablen de usted, no se preocupe cuando lo señalen. No nos preocupemos, hermano. Preocupémonos por mantenernos firmes en el camino de Dios. Preocupémonos por hacer bien las cosas delante de Dios. Preocupémonos por servirle mejor a Dios, hermanos. Siempre, todos los días, esa es la lucha del creyente, hermano. Debe de ser la lucha, perdón, debe de ser. Porque a veces todos, a veces muchos hermanos, todo el tiempo vienen igual. Pero debemos de la lucha que debemos de hacer nosotros es que todos los días, hermanos, sirvámosle mejor a Dios. Mejorar el servicio a Dios. Hay que ir mejorando, hermanos, el servicio a nuestro Dios. Porque eso le va a agradar a Dios, hermanos. Salieron gozosos, no salieron tristes, mire. Y todos los días, dice, oiga, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Se les dijo que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Que no predicaran, que no enseñaran nada acerca de Jesús. Pero ellos, como no obedecían a los hombres, sino a Dios, ellos continuaron, hermanos, haciendo la obra de Dios. No le dolieron los azotes. Alguien diría que no le dolió, sí le dolió, hermanos. Sí le dolió. Pero lo que más le dolía a ellos es dejar de hacer la obra de Dios. Ahora, hay muchos que ya no les duele dejar de hacer la obra de Dios. Pero a estos señores sí les dolía dejar de hacer la obra de Dios. Y a usted le duele, hermano. ¿Le duele a usted dejar de hacer la obra de Dios? Señor. Eso, hermanos, que usted ha dicho, eso pesa, hermanos. Eso pesa. Eso hay que demostrarlo con hechos.
Eso hay que demostrarlo haciéndolo, hermano. Porque al principio le dije que amén es fácil decir. La cosa es hacerlo. Lo que debemos de hacer, hermano. Hay que estar dispuestos, hermanos, a servir a Dios en todo lugar, en cada momento, hermanos. Hay que hacer la obra de Dios. Aunque se le diga que no la haga, aunque muchos se opongan, hermanos, a que usted ya no siga, porque hay muchos que se oponen, hay muchas personas que usan el enemigo para que hagan que usted desista de hacer la obra de Dios. Pero como usted no hace la obra por los hombres, sino que porque Dios le ha ordenado que la haga. Nosotros, Dios nos ha ordenado que hagamos su obra. Así que nos podrán decir todo lo que quieran, hermanos, pero no vamos a obedecer. Amén. Aleluya. A algunos no les podrá gustar que se predique la palabra, pero hay que hacerlo. Estos hombres se les prohibió que predicaran. Se les dijo, ya no hablen de Jesús. Pero ellos dicen que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bueno, hermanos. Hay que anhelar el corazón de estos hombres. Hay que anhelar el corazón de ellos. Porque estos hombres tenían un corazón verdaderamente dispuesto para Dios, hermanos. Pero ahora muchas veces, hermanos, hay creyentes que se disponen para otras cosas, pero no para la obra de Dios. Pero Dios quiere, hermanos, que nos dispongamos para la obra de Dios. Vamos a padecer, vamos a sufrir, sí, vamos a pagar un precio, sí, porque muchas veces, quizás, hermanos, nos vamos a encontrar con personas que no les vamos a agradar, hermanos, y no les va a parecer, hermanos. Pero como hay un dicho mundano, hermanos, y es muy cierto, lamentablemente mundano, que dice que no todos somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? A muchos les vamos a caer mal, pero a otros les vamos a caer bien. Pero no importa eso, hermano. Lo importante es que le caigamos bien a Dios. Eso es lo importante. Que usted agrade a Dios, hermano, con sus hechos y con su trabajo en la obra de Dios, a pesar de todo lo que esté pasando, hermano. A pesar de lo que usted sienta, hermano. A pesar de que usted sienta mal entrar al templo porque ahí está la hermana que no le agrada. Pero usted tiene que servirle a Dios. Usted olvide eso y usted tenga en mente que si usted le sirve a Dios, Él también le va a servir a usted. Él le va a bendecir en gran manera, hermanos. Él bendecirá nuestras vidas. Él ha de bendecirnos a todos, hermanos. Leamos un versículo, Lucas 6:23. Dice Lucas 6:23, hermanos. Gozaos, dice, en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Alegrémonos, hermanos, porque hay un premio allá arriba. Hay un premio, hermanos, el cual usted y yo tenemos, está preparado para nosotros. Hay un galardón allá arriba. Hechos 16:23 también, hermanos. Mire, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Esto, hermanos, era Pablo y Silas. A ellos, hermanos, los encarcelaron después de haberlos azotado, hermanos. Pero ellos jamás se rindieron. Ellos jamás se rindieron, hermanos. Así debemos de ser nosotros. No nos rindamos, hermanos. No nos rindamos de hacer la obra de Dios, aunque padezcamos, hermanos. Romanos 8:17 dice algo muy bonito, hermanos. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, tenemos que padecer, hermanos, juntamente con Cristo, para que en aquel día
usted y yo seamos glorificados. Porque todo aquel que no padece no va a ser glorificado, hermanos. Tenemos que padecer juntamente con el Señor, hermanos. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hay una promesa, hermanos, que usted y yo somos herederos de Cristo. ¿O no lo sé? Somos herederos, hermanos, de las promesas que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros, para que no pongamos, hermanos, la mirada en lo que nos critican, que no pongamos la mirada en aquellos que nos ofenden, que no pongamos la mirada en aquellos que dicen la hermana o el hermano me caen mal. No, hermanos, pongamos la mirada en el Señor, porque Él es el que dio la vida por usted y por mí. Él nos ha sacado de donde estábamos. En Él pongamos la mirada, porque Él es el que tiene la solución a todo problema nuestro. Él tiene la cura a las enfermedades que su pueblo padece. Él tiene todo en sus manos, hermanos. Como tiene todo en sus manos, también nos tiene a nosotros en sus manos. Así es que luchemos por no soltarnos de las manos de Dios. Y hagamos la obra de Dios gozosos, hermanos, alegres. No nos enojemos por algo que no vale la pena, hermanos. Cuando la ofendan, que le dé risa mejor. Alégrese mejor. Sepa que si la están ofendiendo es porque usted está haciendo bien las cosas. Porque al enemigo es el que no le agrada que usted le sirva bien al Señor. Al enemigo es el que no le agrada, hermano, que nosotros estemos bien con el Señor. Él va a querer siempre estorbarnos. Pero que el Señor lo reprenda, hermano. Amén. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.